Hola, te saludo con mucho gusto, listos para la emisión del Instituto Teológico 2. Estamos con el tema de la patrística, pero ahora la exposición va a ser llamada El credo, tu credo. Estamos hablando del credo niceno, también de Constantinopla, ahorita lo voy a explicar, pero con la intención de que al trabajar tengas investigación y tengas reflexión. ¿De acuerdo? Bueno, la semana pasada terminamos con Agustín, si mal no recuerdo, y su contribución, y sobre todo sus obras magnas, vamos a decir, ¿no? La ciudad de Dios y Confesiones. Ahora, ¿qué vamos a decir de esta etapa? Todavía no terminamos patrística. Vamos a entrar a detalle de algunas de las obras relevantes para seguir jugando con esto de la posición que construye al cristianismo. Fíjate, fíjate lo que acabo de decir. El cristianismo no está construido sobre la fe bíblica. El cristianismo está construido sobre el periodo patrístico. Y eso no es necesariamente malo cuando en estudio lo podemos discernir y a la vez, como si comieras un pescado, retirar las espinas y las escamas y quedarte con la carnita. Te estoy diciendo, el valor de la época patrística es que nos lleva a la reflexión y a la actualización de esta reflexión. Por eso la tarea va a ser el credo, tu credo, el credo niceno y tu credo moderno, diríamos. Bueno, entonces vamos a, antes de entrar a materia detallada sobre algunas de las obras patrísticas, y haciendo un paréntesis, después de este temario, iremos a la epistemología, el cómo conocemos, ¿sí? Y esto es a través de el análisis de Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas y los paradigmas. Bueno, en fin, ya iremos para allá. Ahorita el asunto es decirte que esta época fue fundamental, la patrística. Aunque iremos a ver algunas obras, estoy concluyendo de alguna manera el periodo, por lo que vas a darte cuenta en un ratito. Entonces, fueron definitivos, diríamos, fundamentales los patrísticos, porque son padres apostólicos y patrísticos, dado que, acuérdate que padre apostólico es el discípulo del discípulo de Jesús directo, pero todos comprenden, junto con los apologetas, el periodo hasta el 800, por ahí más o menos. Definen lo que es la Trinidad, este periodo, la naturaleza de Jesucristo, qué es el pecado, qué es la gracia, qué es el hombre, qué es la naturaleza humana, qué es la ética, qué es la iglesia. Aquí van a salir expresiones como que el que no está en la iglesia no tiene salvación, o la iglesia es la madre de la fe, cosas por el estilo, que tergiversado va a dar en el medievo otro tipo de dogma, ¿sí? Por ejemplo, aquí se dijo, y también vamos a hablar de Theotokos, pero aquí se dijo que fuera de la iglesia no hay salvación, pero en el entendido de que por las persecuciones, la idea era no apostatar y permanecer en la fe, pero eso se tergiversa para dar lugar a lo que después va a ser la doctrina eclesiológica, ¿verdad? En el medievo y ya después. Ahora, recuerda, aquí lo interesante es que existe una congregación formada por distintas congregaciones en distintas zonas geográficas. Es donde dicen los católicos que son los de la primacía, pero he insistido ya después de mucho trabajo histórico que el catolicismo no nace en Nicea, tampoco nace en el periodo patrístico, sino que hasta la Edad Media, con el aparato sacramental escolástico, ya hablaremos de eso en su momento, viene el alma de la iglesia. Aunque aquí
la estructura como que se va dando hacia, pero no quiere decir que ya había iglesia católica, mucho menos que fue la primera y que viene desde la Biblia. No, no es verdad. Esos son muy falsas conclusiones. El catolicismo nace hasta la Edad Media con Tomás de Aquino en la escolástica, llamado así porque mezclan filosofía neoplatónica, la superstición de la época y la doctrina patrística, ni siquiera bíblica. Y con eso te da el escolasticismo, y eso es el alma de la Iglesia católica por el aparato sacramental. Ahí vienen los 7 sacramentos, que esa es la sustancia principal de la Iglesia católica, hasta la Edad Media. Entonces te digo que en todo este momento la Iglesia no tiene etiqueta, no tiene denominación, aunque era el cristianismo. Y después de la Edad Media, con el Renacimiento y otra vez la intelectualidad de la fe, va a dar lugar a las reformas, y así viene ya como que una señalización de lo que va a ser catolicismo y denominaciones no católicas, que después se da en ese periodo de pasar el Renacimiento y las reformas europeas. Se van a dar que los luteranos, que los calvinistas, que los de Zwinglio, y hasta después los reformadores radicales, y así continuaremos. Pero esto fue por lo que estoy mencionando, ¿sí? Aquí la época patrística va a darle la mente al cristianismo, ¿sí? Entonces su legado es importantísimo. Luchaban contra las herejías, querían intelectualizar la fe, decían que la fe sin razón, bueno, yo diría, la fe sin razón es pura emoción, pero ellos dirían, la fe sin razonamiento no tiene sustancia, ¿sí? No tiene valor. Dejaron definiciones claras sobre la ética, sobre la filosofía, sobre la revelación bíblica, sobre la iglesia, sobre el Estado, sobre Jesucristo, sobre la Biblia, ¿sí? Y su relevancia es de tal magnitud que la doctrina cristiana actual es patrística. Esa es la conclusión de todo esto. Decían, por ejemplo, que la fe eh, va a tomar forma, le va a dar a la fe el pensamiento, ¿sí? La palabra, le va a dar, mira, decían que la fe era la vida de los hombres, pero la fe intelectualizada, si puedo decirlo así, ¿sí? Porque la fe va a iluminar la razón y la razón va a iluminar la fe. Y eso es una postura escolástica, se va a ver hasta la Edad Media, pero es verídica 100%. La fe ilumina la razón y la razón ilumina la fe. Mi tesis es que la fe es 100% razonable. Ahora voy a irlo manejando con las clases, pero decían que creer no significa renunciar a razonar o a pensar, sino que se tiene que pensar desde la fe. Decían, la razón sin fe está vacía, y la fe sin reflexión es débil, no existe. En una palabra, la fe razonada. Y todo esto por la tarea que te voy a dejar en un ratito, vas a ver. En una palabra, vamos a decir que decían que el pensamiento más alto es con la fe que razona, o la fe que reza razonablemente, ¿sí? Vamos a meter cerebro y corazón. Y eso es magnífico como trampolín desde esa época hasta hoy día. La fe razonada, razonar la fe. Y esa es mi insistencia hasta hoy día, que he tenido la frustración de que la denominación bautista, y no solo la bautista, sino el cristianismo moderno, no lo hace. Es un segmento mínimo, pero verdad muy, muy pequeño, el intelectual. Sí lo hay en los bautistas, sí lo hay en los católicos, sí lo hay en el movimiento reformado, pero es la punta de la pirámide. Es realmente pequeño y se queda allí. No viene hasta la base,
no llega hasta el seglar, hasta el laico, y ese es un verdadero problema. Bueno, te voy a comentar ahorita varias conclusiones, ¿sí? De varios concilios, porque acuérdate que con ellos se dan los concilios cristológicos, que eran las juntas del liderazgo de los obispos, y acuérdate que obispo en este momento no hay jerarquía, pero es relevante porque los nombres pastor, obispo, presbítero son sinónimos en el Nuevo Testamento, aunque designan funciones particulares por cada título, pero no había jerarquía. Así que el obispo de Alejandría, pues era el pastor de Alejandría, pero se va a ir dando el aspecto jerárquico por geografía. Si una ciudad era más importante, su obispo iba a ser más importante. Por ejemplo, las capitales de los estados hacen que las primeras iglesias bautistas sean relevantes sobre las iglesias de los demás municipios, por decir. Eso sigue actualmente, imagínate en ese entonces, aunque cualquier iglesia, por ejemplo, la primera iglesia bautista de Morelia con la iglesia Filadelfia de Zacapu, tienen el mismo valor delante de Dios y bíblico, pero no eh, a la apariencia, porque se piensa que la primera iglesia y de una capital es más importante. Es lo que después van a ser las catedrales en la Edad Media, pero cátedra porque de ahí salen las universidades, por eso catedral. Pero bueno, tengo tanto que decirte, pero ya lo iremos hablando. Entonces te digo, ¿sí? En Nicea, en el concilio niceno, la conclusión va a ser el homoousios, ¿sí? Jesucristo, la misma sustancia del Padre, porque recuerda que el pleito era que Jesús no era de la misma sustancia del Padre, luchando contra Arrio, el arrianismo, que le daba a Jesús una categoría menor. De hecho, estaba subordinado al Padre porque subordianismo se llama, porque es adoptado, adopcionismo. Y muchos dicen que fue en su resurrección, pero la verdad del adopcionismo es cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, el Padre adopta a Cristo. ¿Te imaginas? Ahora, en Constantinopla, en el 381, se acaba de amarrar la idea nicena y de ahí se formula el credo de los apóstoles, ¿sí? Que es la conclusión de que Dios es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, porque en Constantinopla también se hablaba de que el Espíritu Santo no era divino y entonces se tiene que formular la doctrina trinitaria que queda con más forma en Constantinopla, ¿sí? Tres personas, pero el prosopón que ellos manejan tanto en latín como en griego quiere decir máscara, no persona. Se ha interpretado persona, pero eso hace tres dioses, pero de lo que ellos hablaban era tres máscaras. El Padre tiene tres, Dios tiene tres máscaras, una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo, ¿sí? Después viene el concilio de Éfeso con Nestorio. Nestorio negaba que María fuera la madre de Dios, pero en Éfeso se postula el Theotokos, o sea que María sí fue la madre de Dios, porque aquí el problema era dividir las naturalezas de Cristo, ¿sí? La famosa hipóstasis, que era Jesús era una parte humana y otra parte divina, tenía dos naturalezas, y aquí el caso era que María no pudo ser madre de Dios porque Dios es eterno, pero sí era madre del Cristo humano, del Jesús humano. Entonces aquí la cuestión era que se negaba la divinidad de Cristo desde el vientre. Y el asunto es que Cristo fue siempre Dios y era Dios en el vientre materno. ¿Te imaginas? Así fue. Entonces, ¿cómo descifrar dos naturalezas en un solo ser que era divino humano 100%? El Dios hombre ha sido 100% Dios y 100% hombre. Dios hombre, hombre Dios. Mejor dicho, Dios hombre suena mejor y además es la idea, ¿no? Porque Dios encarna, no el hombre se hace Dios. Que luego en la escolástica se pretende que el hombre se haga Dios,
es decir, con el aparato sacramental, pero aquí la cuestión es, Dios se hace hombre. Ahora, el punto aquí también es que Constantinopla va a querer tener un lugar relevante porque Roma, junto con Alejandría y junto con Antioquía, por geografía y por cuestión política militar, tenían relevancia y Constantinopla va a pelearle a Antioquía y Alejandría el lugar relevante y compitiendo contra Roma. De hecho, el cristianismo se va a dividir en occidental y oriental debido a este cisma. Pero de eso iremos hablando un poquito después. Aquí lo importante es que ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios, es adoptado, es creado, es engendrado, y era el problema del usios, sustancia, homoousios, misma sustancia, heterousios, otra sustancia, y la hipóstasis, dos naturalezas en Jesús. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿sí? Bueno, te hablé del concilio niceno, te hablé del concilio de Constantinopla, te hablé del concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia, que es donde se sufre si Jesús son dos hombres en uno, es decir, dos naturalezas, humana y divina. Y fíjate, yo vuelvo a insistir, era una lucha irrelevante porque pues la Biblia no nos dice exactamente cómo era eso, solo nos menciona que Dios se encarna y así lo deberíamos de dejar. Igual como podía estar el Padre en el cielo y el Hijo aquí y tenían conversación y luego el Espíritu dice que desciende como paloma, no que fuera paloma. Y luego Jesús dice en el Evangelio, voy a mandarles uno como yo, el Paráclito, ¿no? Traducido Consolador en la Reina Valera. Entonces son cosas donde el hombre no alcanza con su mente y con sus palabras. Sin embargo, en esta época sí querían alcanzarlo. Y yo no digo que no hay que intelectualizar la fe, pero sí digo que hay fronteras donde no llegamos, no nos alcanza palabras y mente para descifrar misterios y sobre todo dentro del absolutismo divino, jugar con los términos y con las ideas y querer expresarlas. De ahí vinieron muchas herejías, explicar a Dios como agua, que es líquido, vapor y sólido, o como relaciones, que puede ser como papá, como esposo, como hijo, o que en el Antiguo Testamento era el Padre, en el Nuevo Cristo y ahora el Espíritu Santo. Todo eso lo único que hace es hacer herejías, se llama modalismo, y la cuestión es aceptar el hecho. Yo he dicho que a Dios no hay que estudiarlo como la disección que se hizo en la Edad Media, buscando comprender con los atributos que eran las maneras de describir a las deidades paganas. Por eso yo no uso los atributos ni el omnipresente, omnipotente, porque eran frases que se usaban para describir a las deidades paganas griegas. Entonces, bueno, tarea. Investiga y redacta el credo niceno. El credo, el credo de los apóstoles, que es el rezo hoy día en la Iglesia Católica. Redáctalo, escríbelo. Uno. Dos, analízalo y ve qué tan parado estás en el credo apostólico. Si lo que está allí es tuyo, lo crees. Y lo mejor, tres, ¿cómo actualizarías el credo apostólico para hacerlo tu credo? ¿Ok? Tres tareas. Uno, redáctame el credo. ¿Qué es el credo niceno? De Constantinopla también, pero bueno, redáctame el credo. El rezo que se usa hoy. Dos, ve qué tanto es tuyo. ¿Te lo apropias? ¿Lo crees? ¿O lo cuestionas? ¿O lo mejorarías haciendo tu credo? ¿Correcto? Cualquier duda, coméntame y estoy para tratar de ayudarte. ¿Sí? Así quedamos y primero Dios hasta la próxima emisión. Saludos.